Buenos días, hermanos. Buenos días. Me alegra de volverlos a ver. Estos días viví una experiencia hermosa, alzando a mi primera nieta. Recordé algún escrito del apóstol Pablo cuando sabía que el tiempo que le quedaba era corto, y dice el apóstol Pablo: estoy estrecho, estoy puesto en estrecho. Tengo dos cosas. No sé si sea mejor partir a la presencia del Señor y gozar de la eternidad, pero la otra parte es la iglesia, que yo sé que me necesita, que todavía puedo hacer más por ella. Y el apóstol Pablo decía, estoy en esa estrechez de si partir o quedarme. Yo sé que para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia, así que mientras viva seguiré sirviendo al Señor. Y estaba en estrecho en estos días, no sabía si tener que regresar y no poder ver día a día el crecimiento de un nieto, de una nieta, y hay un segundo en camino. Así que bueno, antes estaba diciendo, ¿cuándo voy a ser abuelo? Ahora con lo que está sucediendo con Vivian y Daniel también, ya son 3, así que se vinieron. Bueno, me alegro, hermanos, de volver. No, lo que acabo de decir, no estoy diciendo que estoy triste de estar con ustedes, no, por supuesto que no. Me alegra de estar una vez más, empezando este tiempo. Me alegra por cada uno de ustedes. Me alegra por cada persona nueva. ¿Nos visita alguna persona hoy por primera vez? ¿Alguien? Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos acompaña hoy por primera vez? ¿Los demás ya habían venido alguna vez? Bueno, aunque veo algunas caras nuevas, entonces bienvenidos todos. Antes de iniciar como tal, como es la primera vez que... No, hace 8 días nos reunimos, sí, comenzamos presencial, pero no todos ustedes vinieron gracias, Marta, el domingo anterior. Voltéese al que está al lado, al que está atrás, salúdelo, bienvenido, bienvenida. Si le ve que es cara nueva, entonces qué bueno que nos visite. Bien. Maravilloso Dios. Bueno, yo no sé qué se hicieron hoy, esta mañana, qué se echaron, pero los veo hermosos, simpáticos, como son los hijos de Dios. La Biblia dice de un perfume especial que le llama olor grato de vida para vida. A eso huelen los hijos de Dios. Amén. Así que cuando usted alabe al Señor, no tenga problemas de levantar las manos. Alabe con libertad, porque usted huele bien. Amén. Juan capítulo 15. Dios me bendijo en estos días. Estuve leyendo, estuve meditando, tuve tiempo para estudiar. Y en este capítulo el apóstol Juan, ¿quién mejor que él para hablarnos del tema de necesitar arraigo en Jesús? Alguien que experimentó esa cercanía, esa firmeza, esa profundidad. Si hay alguien que tuvo una profundidad de relación con el Señor Jesús, fue Juan. Se habla del discípulo amado, del que todos los otros discípulos le pedían, pregúntele al Señor tal cosa, es que usted está cerca, hasta se puede recostar en su regazo. Así que interesante.
No es que el Señor Jesús tuviera un privilegiado. El Señor no tiene privilegiados, ¿sí? El Señor tiene gente comprometida. Y por ser Juan un comprometido, experimentó profundidad. Igual si usted pasa la línea y se arraiga en Jesús, usted va a disfrutar eso. No que sea un preferido, sino que sea un comprometido. Amén. Así que quiero motivarle para que este año y hoy en especial usted salga convencido de este lugar que necesita arraigo en Jesús. Dígale a la que está a su lado, arraigo en Jesús. Sí. Leamos el texto de la Escritura, por favor. Juan capítulo 15. Si no tiene Biblia, a los nuevos les estamos proveyendo Biblia, por eso preguntamos al principio quién es nuevo, porque queremos asegurarnos, lo hemos venido haciendo en los últimos años, que toda persona que nos visite por primera vez lleve la palabra de Dios. Quisiéramos que una vez lleve la palabra de Dios siga viniendo, por supuesto, pero si hay alguno que solo pasó por visita de transición, que nos recuerde habiendo llevado la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Uno de los regalos que llevamos a nuestra nieta fue su primera Biblia. Nos gusta hacer eso. Nos gusta hacer eso. Dice Juan 15, Jesús continuó diciendo a sus discípulos. ¿Están conmigo? Bueno, está en la pantalla. Me gusta más que tengan su propia Biblia. Está bien que los de producción les guste ayudar ahora, pero me gusta que usted tenga su Biblia. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Está hablando de un viñado, de una rama especial. Discúlpenme, mi voz está en el cambio del clima, lidiando un poquitico a acomodarse. Me van a ayudar hoy. Y Dios, mi Padre, es el que la cuida, Él cuida de su viña. Si una de mis ramas no da uvas, no da fruto, mi Padre la corta. Habla de cortar, no en cuanto a quitarla de manera completa, sino de podar, ¿sí? De lo que es el podaje. Mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto, ¿sí? Para que den más fruto. ¿Ustedes ya están? Lean, por favor. Limpios. Yo acabo de decirles que ustedes huelen rico. ¿Ustedes ya están? Limpios. No tiene que confesar si se bañó esta mañana o no, pero ustedes ya están limpios. Gracias al mensaje que les he anunciado. Es decir, que la palabra de Dios trae limpieza. Amén. Trae limpieza en nuestra forma de pensar, de hablar, de ser, de vivir. Eso, ustedes ya están limpios por el mensaje que les he anunciado. Verso 4. Si ustedes se mantienen, escuche eso, si ustedes se mantienen arraigados, unidos a mí, a Cristo, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. ¿Eso lo saben? Sí, eso se sabe. No se necesita mayor ciencia. Si se corta una rama, esa rama se va a secar y no va a dar ningún fruto porque separada no puede hacerlo. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, se les prende ¿qué? Fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan.
Amén. Ay, hermanos, si alguien tiene autoridad espiritual y moral para hablarnos de arraigo, para hablarnos de lo que es afirmarnos en Jesús, es el apóstol Juan. El apóstol Juan, vivió en carne propia y nos transmitió a nosotros, las generaciones futuras, tal como él lo experimentó, su arraigo en Jesús. Aunque llegó a ser exiliado, aunque fue desterrado a una isla, aunque murió separado, anciano, sin embargo, algo que no pudo ni el Imperio Romano ni el pecado fue separarlo nunca del Señor. Amén. Y nos enseñó a nosotros, en sus escritos, el apóstol Juan, la importancia de unirnos y arraigarnos. Y aquí lo está tratando de explicar con el ejemplo del viñado, de la ramita que mientras esté pegada al tallo principal, al tronco principal, va a estar reverdecida, va a dar fruto, va a cumplir su propósito, pero separada solo va a secarse, va a servir solo ¿para qué? Para el fuego, para el fuego. Usted y yo no fuimos diseñados ni rescatados en la cruz para el fuego. Fuimos diseñados y rescatados en la cruz para dar fruto, para vivir en vidas agradables a Dios y para ir a la eternidad con el Señor. ¿Amén? Para eso fuimos. Número 1, el creyente sin arraigo está conforme con la salvación. No se atreve a echar raíces profundas en su relación con el Señor. Desafortunadamente, esta experiencia la están viviendo miles de cristianos. Aún gente que se llama cristiana, que cree en el Señor, que de vez en cuando asiste a una iglesia donde le enseñan el mensaje de la Biblia, pero solo se ha conformado con tratar de alcanzar la salvación. Y tal vez no pierda su salvación, pero mientras no tenga un arraigo, una profundidad en el Señor, apenas estará en la esfera de ser un creyente, no de ser un discípulo. Hay una gran diferencia entre ser un discípulo y en ser un creyente. La Biblia llamó discípulos a aquellos que definieron su vida en el Señor, que decidieron seguirle, que se afirmaron y que comenzaron a dar fruto. ¿El discípulo da qué? Fruto. El discípulo da fruto. El discípulo de Cristo, en palabras de Jesús mismo, es una rama de uvas que da fruto, pero no da fruto por su propia potencia o capacidad, sino por la unión que tiene con la vid. Y el texto dice, ¿yo soy qué? ¿Quién es la vid? Jesús. Así que por su unión con Jesús, el discípulo, el que es creyente, pasa a ser discípulo y da fruto. El creyente que no se arraiga es inestable. Puede que sea salvo, pero nunca fructifica. De ahí que se vuelve inestable en su fe, es frágil en su seguir al Señor, y no es un creyente que se profundiza, sino que va y viene, que es como el yo-yo. A veces está arriba, pero a veces está abajo y está dormido. Sube y baja, es muy inestable, muy frágil. Quedarse solo en el nivel de conformismo por haber sido salvo, pero no hacer nada para ayudar a otros a salvarse, no hacer nada para ganar, para bendecir la familia, es una muestra que no solo le falta fruto, sino que en realidad le falta arraigo en Jesús. Un creyente que no fructifica es un creyente que le hace falta arraigo en Jesús. Juan no habló de arraigo sin primero él experimentarlo, sin primero él vivirlo. Juan escribió este mensaje a una edad avanzada, cuando había experimentado muchos años su arraigo en Jesús.
Juan no limitó su permanencia en Cristo Jesús a 3 años o a 4 años. Fue fiel durante toda su vida, hasta la muerte, aunque su fidelidad le haya costado haber sido desterrado, haber sido condenado a morir solo en la isla. Este hombre escribe estas palabras y también añade otras. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2 verso 24, esta misma persona que escribió el Evangelio de Juan, ahora conocido como el anciano de Éfeso, o el profeta Juan, que está escribiendo el Apocalipsis y que va a escribir otras cartas, escribe en 1 de Juan 2:24: por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Note cómo Juan insiste. No se conformen solo con haber asistido alguna vez a una iglesia cristiana. No se conformen con haber sido ya salvados. Necesitan profundizar y permanecer en su relación con Cristo. Amén. 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 Si ella dice amén, yo creo que sí, es verdad. Muy bien. Número 2. No hay posibilidad alguna, escucha esto, no hay posibilidad alguna de seguir a Jesús si no es arraigados en Él. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? No hay posibilidad alguna de seguir a Jesús si no es arraigados en Él. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, el apóstol Pablo escribe: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Note esto, lo que acabamos de leer. Aquí el que está escribiendo ahora es el apóstol Pablo. Pablo aquí enseña que el creyente primero recibe a Cristo y luego decide seguirle arraigándose en Cristo Jesús. Y usa esa palabra, arraigándose en Él. No es al contrario, no es que primero me arraigo en Jesús y después soy salvo, no. Primero comienzo por recibir el perdón, la salvación. Después de que he recibido a Cristo como mi Señor, comienza un proceso en mi vida que se llama fundamentarme o arraigarme en Cristo Jesús. No todos los creyentes llegan a ese segundo paso. Se quedan en el primero porque piensan: yo ya soy salvo, yo ya escapé del lazo del diablo, yo ya puedo ir a la eternidad. Y entonces se quedan en ese estado medio. Voy a usar otra palabra, en ese estado mediocre. A ese estado mediocre el Señor no le satisface mucho. En Apocalipsis Juan otra vez nos va a decir acerca del tibio. ¿Han leído acerca del creyente tibio? No toquemos para no molestar a nadie. Pero usted no debería conformarse a ser un creyente medio, tibio, mediocre. Usted necesita ser una rama que da fruto. Ahora, si por alguna razón, si por alguna enfermedad, si por algún desacierto, por algo que le está sucediendo en su vida espiritual, usted no está dando fruto, entonces antes de ser cortado, usted necesita ser podado o necesita ser limpiado. ¿Sí? La Biblia dice en el texto que empezamos, Juan 15, dice que la vid es Jesús, pero que el Padre es ¿quién? El labrador. Y el labrador es quien se encarga de podar y de ¿qué? Limpiar las ramas de la vid. ¿Para qué las poda y para qué las limpia? Para que dé mucho fruto, más fruto. Hay creyentes que están siguiendo al Señor, pero están con alguna dificultad espiritual y no están dando fruto. Así que
entienden el mensaje, se acercan a la palabra, escuchan mensajes como este que dice, no hay posibilidad alguna de seguir a Jesús si no se arraiga en Él, y deciden, voy a, en este 2026, arraigarme en el Señor, a afirmar mis pasos en Él, voy a decidirme por Cristo Jesús, voy a aprender, voy a discipularme, voy a hacer lo que la Escritura dice, y pasan de ser creyentes de nivel medio, de nivel tibio, a ser creyentes ¿qué? Arraigados, porque el Padre comienza a podar, a quitar cositas, a limpiar y a prepararlo para ser un creyente fructífero. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes están deseando, con lo que acaban de escuchar, ser creyentes fructíferos? Sí. Dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Fruto, y que seáis mis discípulos. Note, no los llamó creyentes, sino que seamos ¿qué? Discípulos. ¿Cuándo yo paso de ser discípulo, de ser creyente a ser discípulo? Cuando fructifico. ¿Y cuándo puedo fructificar? Cuando me arraigo en Jesús, cuando el Padre poda cosas en mí, cuando el Padre limpia, y entonces comienzo a ayudar a otros para que también vengan a la salvación, comienzo a ganar a mi familia, comienzo a influenciar de manera positiva a los que trabajan conmigo, comienzo a orar por personas que me piden oración, comienzo a ser partícipe en el reino de los cielos. ¡Aplauda! ¡Amén! ¡Que grite más duro! Bien. Amén. Miren, tanto Juan el apóstol como Pablo determinaron la diferencia entre ser solo un creyente salvo a ser un discípulo arraigado, fructífero y seguidor de Jesús. ¿Estamos, hermanos? Ya se volvió común en el mundo que toda la gente se considere creyente. Todos son creyentes, ¿sí? De Buda, de lo que sea, pero son creyentes. Algunos también se autoproclaman creyentes de Jesús, y lo son, y no negamos que lo sean. Pero llegar a ser discípulo es otro nivel, y de eso estamos hablando. Déjeme hablarle en tercer lugar de la importancia del arraigo. La importancia del arraigo, número 3. En la cultura actual, moderna, un error que hemos cometido es que hemos normalizado, escuche esto, hemos normalizado ponerle fecha de caducidad a cosas que deberían ser permanentes. Déjeme explicarle. Pero un error grave es que nosotros hemos hecho efímero, hemos hecho cosas de corta duración, cortas fechas de caducidad, como los alimentos, ¿sí? A cosas que deberían ser permanentes. Es más, ya se sabe en el medio comercial que algunos implementos que tenían muchas horas de vida, es decir, que fueron hechos para durar mucho tiempo, no se volvió negocio, y entonces decidieron cambiar la calidad de esos productos para que se terminaran más rápido y hubiese más consumidores. No sé si usted me está siguiendo. Y eso ha sucedido en todos los campos. Y eso ha sucedido también con asuntos que no deberían ponérsele fecha de caducidad. Mire, hermanos, en nombre de la tolerancia o bajo la excusa de tolerancia, se permite licencia o excusa para la firmeza de corazón. ¿Sí? Es solo una excusa. En nombre de la tolerancia, matrimonios se deshacen, sociedades, negocios, familias se rompen, comunidades, ¿sí? Congregaciones que necesitan arraigo aún, porque definitivamente
Esto es sencillamente falta de compromiso. Y estamos en una sociedad que no quiere ¿qué? Compromiso. Entonces es más fácil cambiar el matrimonio por la unión libre, porque pues se piensa que es más fácil, entonces, ¿sí? Sin compromiso y sin, no, si me caso se me va a obligar, ¿sí? Entonces se volvió común creyentes en las iglesias asistiendo sin compromiso, sin arraigo. No, yo no, ni bautismo, ni otros procesos de discipulado, porque eso me mantiene a mí en un nivel donde puedo en el momento que quiera. Mire que la frase, no debería decir eso, pero la frase, he encontrado mi nueva casa, se ha vuelto común entre creyentes, porque han estado cambiando de iglesia por falta de un discipulado profundo. El apóstol Pablo y Juan nos están diciendo, no hermanos, muchos ven el compromiso como un control y no como la santa manera de garantizar frutos saludables y un legado fiel. Solo a través de un compromiso hay frutos saludables y un legado fiel. Vivir comprometidos es un sinónimo de arraigo en Jesús y constituye una de las claves fundamentales para ser verdaderos discípulos del Señor, firmes, maduros y completos. Amén. Arraigo en Jesús. Arraigo en Jesús. Vivir comprometidos. Ahora, al otro lado, dejar de lado la firmeza, dejar de lado lo que es estable y duradero, es algo que se volvió cultural. Sin embargo, aunque sea cultural, el espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras, el espíritu de las Escrituras, es un espíritu que nos enseña el valor de la permanencia y del arraigo en el Señor. Por todo lado la Escritura nos va a decir acerca de eso. Desde los primeros hombres de la Biblia como Josué, les dijo al pueblo, ustedes deben escoger a quienes que van a seguir, si a Baal o a Dios. Pero yo y mi casa, y eso está escrito apenas en los primeros páginas de la Biblia, y hoy hemos encontrado creyentes que están hoy volviendo a evaluar su compromiso con el Señor y diciendo a otros, no sé qué va a hacer usted, si va a seguir en la idolatría o no, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es el espíritu de la Escritura, el espíritu del compromiso. Vivir comprometidos, es eso. Este es el momento, hermanos. Estamos iniciando un nuevo año. Es el momento en que necesitamos volver a definir conceptos importantes como el matrimonio, conceptos como qué es ser un hombre, conceptos como qué es ser una mujer, conceptos de qué es un pacto, incluso de qué es hacer iglesia y ser iglesia. Conceptos importantes que en el transcurso del pensamiento moderno se han cambiado y han hecho que sean otra cosa. Cuando hablamos de mujer y hombre, si no definimos bien los conceptos, tal vez otros están pensando en algo diferente a lo que nosotros estamos pensando. Cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de arraigo en Jesús. Y este es el momento, queridos, para que nosotros entonces definamos esos conceptos. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Querida iglesia, permítanme hoy animarles a permanecer arraigados en Jesús el Señor. Permítanme alentarles para un compromiso y permanencia más que la asistencia. Sé que los pastores nos
entusiasmamos ver cada domingo una buena asistencia, pero no es lo principal. No lo motivo a una asistencia a la iglesia, lo motivo a un compromiso, a un arraigo, a una permanencia en Cristo Jesús, para que usted se convierta en una rama que da ¿qué? Mucho fruto, que da mucho fruto. Ahora, número 4, cuando hablamos de arraigo, no podemos hablar de algo que es una obligación, algo que es una imposición. Tenemos que hablar de arraigo por amor, por amor. Entendemos en lo que hemos explicado esta mañana que transitar el camino de la madurez como discípulos hay que primero recibir a Cristo como Señor y en segundo lugar hay que decidir afirmarnos en el Señor. Pero es importante que aclaremos ese detalle. Bastante importante. Esto debe hacerse por amor y no por obligación. ¿Debe hacerse por qué? Por amor. Dígale que está a su lado, amor, no obligación. Amor, no obligación. El arraigo obligado, escuche esto, no da un aroma agradable al Señor. El arraigo obligado no da un aroma agradable al Señor. En alguna congregación se practica eso, que tiene que, y entonces sirve, da, ofrenda, viene, asiste, bajo, no la base del amor, sino de la cultura, de la norma, de la esclavitud, de la obligación. Ese aroma no le agrada a Dios. El arraigo no da un aroma agradable al Señor. Por el contrario, confunde a los creyentes entre relación viva y religiosidad seca. Arraigo por obligación trae confusión entre o relación viva y estable o una religiosidad ¿qué? Seca. Lo que llegó a vivir Israel durante muchos años. Cuando leemos la Biblia entendemos acerca de esa religiosidad seca. ¿Estamos, hermanos? En la ley de Moisés, escuche, existía una cláusula para los siervos o para los esclavos, que aunque llegaba el tiempo de disfrutar su libertad, dejar de ser esclavo, preferían quedarse con sus amos el resto de sus vidas por su voluntad propia. Esto es interesante. En la ley de Moisés existía esa cláusula. ¿Cuál podría ser el motor que provocara tan antiusual, antinatural, anticultural comportamiento en esos esclavos que elegían arraigarse y permanecer en casa de sus amos en lugar de libertad? Pues el motor que los impulsaba a eso se llama amor. Escuchen cómo lo deletrea Deuteronomio capítulo 15, verso 16 y verso 17. ¿Están conmigo, hermanos? Digan amén. Amén. Digan aquí estoy y aquí permanezco. Amén. Deuteronomio 15, 16 y 17. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra la puerta, le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu esclavo por vida. Lo mismo harás con la esclava. A esa cláusula se le llamaba esclavo por amor. ¿Cómo se le llamaba? Esclavo por amor. Sí. ¿Qué era un esclavo que no tenía la oreja perforada? Que no tenía el arete, que no tenía la marca. Era un esclavo que algún día tuvo que pedirle a su amo
me quedé sin dinero, no tengo dónde vivir, y entonces esa persona lo recibe, le da trabajo, lo mantiene, lo hace su siervo, pero máximo puede hacerlo su siervo durante una cantidad de 7 años, y a los 7 años debía liberarlo. O en el año 50, en el año de jubileo, debería liberarlo. Y estaba en la ley de Moisés como debía liberarlo. Si había llegado con familia, lo liberaba con familia. Si había llegado sin familia, lo liberaba sin... Bueno, otras cláusulas. Pero existía dentro de ellas esta de Deuteronomio 15. Alguno de ellos puede decir, vea, yo no quiero irme. A mí me va bien con ustedes. Me siento parte de la familia. Yo los amo y me siento amado. Déjenme quedarme. Entonces... el amo decía, muy bien, vayamos ante el sacerdote, ponga aquí su orejita contra la pared, le traspasamos con un pequeño punzoncito, no duele tanto. Y si duele y si les da miedo, ¿cómo es que se aprovechan de los bebés y les hacen eso, hermanos? Les traspasan sus orejitas sin que ellos digan si sí o no. Pero cuando nos toca a nosotros, dice, uy, no, yo no lo hago. Vea tan aprovechados que somos, ¿no? Bueno, eso es otro asunto cultural. Esta versión o esta cláusula de la ley de Moisés es muy interesante. El amor verdadero es lo que nos hace echar raíces en las relaciones y en los proyectos del reino de Dios. El amor verdadero es lo que fundamenta nuestra asistencia a la iglesia. El amor verdadero es lo que es la base de nuestra ofrenda, de nuestro orar, de nuestro servir a Dios. El amor verdadero es lo que nos impulsa el venir, levantar las manos, adorar juntos. No es la obligación, no es la religiosidad, es el amor verdadero de Dios. Amén. El amor verdadero de Dios. Las personas afuera no lo entienden. Dicen de nosotros que nosotros estamos tan tonticos que hasta decidimos pagar para que nos dejen entrar a adorar a Dios. Pero quien ama al Señor está dispuesto a gastarse a sí mismo, como dice el apóstol Pablo, a fin de poder ser un esclavo por amor. Y decirle al Señor, me va bien contigo, yo no quiero perder la libertad que tú me has dado. Me va bien a mí, a mi familia. No solo esta oreja, también esta, las dos. ¿Estamos, hermanos? Usted ya fue traspasado en su oreja. Si no, le falta arraigo. Permanecer en Cristo es una respuesta a su amor. Mire lo que dice primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amor es una respuesta. Obrar por obligación cansa el alma. Obrar por obligación nubla el corazón, haciéndonos olvidar la motivación inicial que es realmente el amor. Sirvamos y obedezcamos al Señor fundamentados en el amor, no en la obligación o en el deber. El amor siempre nos lleva a cumplir el deber. Escúchame, el amor siempre nos lleva a cumplir ¿qué? El deber. Pero no siempre el deber se cumple por amor. La fe obra por el amor. La obligación nos cansa, pero el amor nos renueva. Permítame concluir esta mañana. Después de haber experimentado la salvación por gracia en Cristo, es importante que escalemos al nivel del arraigo si queremos ser más que creyentes. Convertirnos en discípulos fructíferos indefectiblemente nos exige arraigo en Jesús. No es una obligación, es una respuesta de amor a su amor. Llegó el tiempo para que definamos nuestro compromiso con Dios. Si es apenas usted un creyente,
si en verdad quiere convertirse en un discípulo. Y me alegra que usted haya decidido venir esta mañana precisamente a escuchar este mensaje. Yo no decidí a quién hablarle, yo decidí qué debía hablar, pero Dios decidió quién debía escuchar hoy. Amén, hermanos. Si alguien, aparte de ustedes en el auditorio, está o va esta semana a escuchar el mensaje a través de el canal, que sea Dios quien seleccione quiénes son aquellos que deben ser puestos delante del Señor. Póngase en pie, por favor.